Bienvenidos a la Escuela Profética del Movimiento Energema del año 2022. Es un gusto que usted pueda estar junto a nosotros hoy y podamos compartir sobre lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor hará. Es muy importante para nosotros que la Iglesia de Cristo viva una activación sobrenatural. No fuimos llamados a vivir una vida mirando para abajo, una vida en lo natural, una vida en la suficiencia, sino en la sobreabundancia del reino, en el poder sobrenatural del Espíritu y en una vida llena de la gloria de Dios. Es por eso que hemos iniciado esta escuela, para que en tu vida haya una activación sobrenatural. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esta escuela? La respuesta es muy sencilla. El Señor nos habló fuertemente de que previo a un gran mover del Espíritu que sacudiría a las naciones, es necesario una activación profética en la Iglesia de Cristo. ¿Por qué es necesaria esta activación profética? ¿Por qué necesitamos nosotros conocer sobre el mover profético? La respuesta es muy sencilla. Gran parte de la Biblia fue escrita por profetas y el 100% de la Biblia fue escrita bajo una influencia sobrenatural profética. Esto define que necesitamos movernos en lo profético, entender lo profético para poder reconocer y entender en mayor profundidad la palabra del Señor. Dice la palabra que Jesús cumplió la ley y los profetas. La ley daba claridad y las instrucciones específicas sobre cómo debía un judío, un israelita vivir en plenitud. Pero los profetas daban la verdadera intención detrás de esas instrucciones. Y es por esto que el Señor no solamente cumplió instrucciones, sino la intención que había tras ellas. Debemos recordar algo en la palabra. Cuando Jesús mira a Jerusalén y su corazón se conmueve, Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Israel cometió muchos errores a lo largo de su historia: robo, adulterio, orgullo, altivez, muerte y destrucción. Sin embargo, por una razón fue por la cual Jesús se conmovió, y por lo cual Él profetiza y dice: vuestra casa quedará desierta. Y esta respuesta a esta inquietud de Jesús es por una razón: ellos rechazaron el mover profético de Dios. Es por esto que queremos hablar hoy de la importancia de saber reconocer el mover profético de Dios en nuestra vida, para que nuestra casa no quede desierta y para no dañar el corazón de Jesucristo. A lo largo de la historia hay un patrón que se repite constantemente, y es un patrón que debe acabarse en esta generación. Es un patrón que se debe cortar en nuestras vidas, y es lo siguiente. Si usted analiza la vida de los antiguos profetas del viejo pacto, usted logra entender que ellos fueron perseguidos por el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel que amaba a su ex líder, amaba a ese gran hombre de Dios, a ese gran profeta de la antigüedad, que era Moisés, rechazaba a los profetas de su época. Luego, más adelante, en la época de Jesús y de Juan el Bautista, los líderes de la nación, los sacerdotes, rechazaban a Jesús y a Juan el Bautista. Sin embargo, amaban a los antiguos profetas y a Moisés. Luego, en el mover sobrenatural del libro de los Hechos, vemos como muchos de los fariseos que se habían convertido, de los sacerdotes que se habían convertido, incluso de los que nunca se convirtieron, muchos de ellos respetaban y amaban a Jesús, amaban a Juan el Bautista, decían amar a los profetas antiguos, decían amar a Moisés, pero aborrecían el mover apostólico que estaba llevando a cabo el apóstol Pablo. Y actualmente aquellos que persiguen el mover profético, el mover sobrenatural, aquellos que rechazan la existencia de apóstoles y profetas, son los que aman al apóstol Pablo, a Jesús, a Juan el Bautista, a los profetas antiguos y a Moisés. Si usted puede analizar claramente, aquí existe un patrón. El espíritu religioso ama al profeta del ayer,
pero aborrece al profeta del presente. Y ese espíritu está operando actualmente en la iglesia, el mismo espíritu que operó en los fariseos, que operó en el pueblo de Israel a lo largo de la historia y que llevó a que Jerusalén quedara desierta y deshecha por un ataque aproximadamente en el año 70 por parte de los romanos, profetizado por Jesús mismo. Ese espíritu de destrucción operó por no saber reconocer el mover profético de Dios en el ahora. Yo sé que muchos de ustedes y todos ustedes aman las enseñanzas de Pablo, aman las enseñanzas de nuestro Señor, que son nuestra guía y nuestra base doctrinal. Pero también debemos reconocer a Dios hablando en el ahora. Él no es el yo fui o el yo seré. Él es el yo soy. Saber reconocer a Dios en el presente, saber reconocer a Dios por medio de un líder, por medio de un niño, por medio de un familiar, saber reconocer la voz de Dios es clave para que nosotros tengamos una vida y cumplamos el propósito de Dios. Queremos hablar en esta clase sobre la introducción al mover profético. El mover profético se puede apreciar a lo largo de toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis. Podemos ver un mover sobrenatural, de un conocimiento de hechos posteriores, de conocer la voluntad de Dios respecto a un asunto, de conocer una estrategia para enfrentar una compleja situación. Esto mismo necesitamos en el hoy. La palabra de Dios está viva hoy y las promesas de la Escritura están vivas para ti, para tus hijos, para tus nietos y para todas tus generaciones. Esas son las bendiciones que da el Señor. Dios no quiere que nosotros caminemos como huérfanos, sino como hijos. Dice la palabra que para entrar al reino debemos ser como niños, pero no es suficiente ser un niño, sino que debemos ser niños e hijos dependientes del verdadero Padre. La palabra del Señor habla de cómo Jesús llamaba a quienes perseguían el mover sobrenatural del Señor, a quienes perseguían las señales, los prodigios y el amor que Dios estaba desatando, como una generación de víboras, como hijos de su padre, el diablo, porque eran homicidas, porque usaban su boca o usaban las posibilidades que tenían en sus manos para matar lo que Dios estaba creando. Es por esto que nosotros no solo debemos ser niños, sino que debemos ser hijos de un verdadero Padre, por lo cual Dios anhela que nosotros dependamos de Él en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Si hay un área de nuestra vida que no depende de Dios, vamos a depender de alguien más y eso es muy peligroso. Es por eso que lo profético trae esa cercanía y esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Una de las cosas que trae el mover profético es reforma, es cambio. Cualquier cambio grande que requiera tu vida necesita previamente un mover profético. La palabra del Señor nos habla de ciertos momentos en que hubo un cambio trascendental, ya sea en la vida de la iglesia o en la vida del pueblo de Israel. Uno de estos cambios lo podemos analizar en 1 Samuel 16, cuando el pueblo tenía un rey llamado Saúl y de pronto Dios le habla al profeta Samuel y le dice: voy a comenzar una nueva dinastía de reyes, voy a comenzar un nuevo mover de reyes conforme a mi corazón, y eso va a comenzar con un hombre llamado David. Él es un hombre desconocido, no se lo dice al profeta, pero es lo que estaba en el corazón de Dios, un joven desconocido que estaba en el campo
y en el desierto cuidando a las ovejas de su padre, y lo lleva a una ciudad pequeña llamada Belén. Esto estaba en la tribu de Judá, muy cerca de Jerusalén, que fue donde nació el Señor, y lo lleva a esa pequeña ciudad, lo lleva a una familia pequeña de esa ciudad, y lo lleva al hijo más pequeño de esa familia, de la casa de Isaí, y lo señala y lo unge como el próximo rey. Dios trajo una reforma al pueblo, Dios trajo un cambio de una manera sobrenatural. Este cambio no hubiera ocurrido de otra manera, de una manera racional, buscando al joven más apto o al hijo más apto del rey Saúl, sino que esto lo inició Dios desde su corazón, buscándolo escondido. Es así como la iglesia se debe mover, no por familiaridad, no por la capacidad observable de alguien, sino que lo profético saca a la luz a las personas y a los tesoros ocultos para ocupar las posiciones que Dios quiere. De la misma manera ocurre en Hechos 13, y esto es sorprendente y también trajo una reforma, pero esta vez no a Israel, sino a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo que ocurrió en esta temporada fue lo siguiente, que en Jerusalén estaban los apóstoles y comenzó un gran mover de evangelización, donde los cristianos rápidamente se multiplicaron. Luego hubo una persecución en la cual muchos de los cristianos huyen al norte y en cada una de esas ciudades van predicando el evangelio. Y ocurre que en una ciudad llamada Antioquía había, dice la palabra del Señor, maestros y profetas. Y el Espíritu Santo les habla y les dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y es así como luego la palabra los llama apóstoles. Y esto fue uno de los cambios más trascendentales que existió, porque no solo por casualidad Dios quería predicarle a los gentiles, sino que Dios estaba enfocado en los gentiles. Ya no eran las migajas que caían de la mesa de los hijos que los gentiles podían comer, sino que ahora los gentiles eran llamados a la mesa del Padre. Esta fue la más grande reforma que tuvo la iglesia primitiva y comenzó el ministerio a los gentiles, aunque previamente en el libro de los Hechos el apóstol Pedro había predicado en la casa de un centurión romano llamado Cornelio, y ellos habían recibido el Espíritu Santo, lo cual impactó no solo a Pedro, sino que a los que le acompañaban. Y esto trajo un cambio en la mentalidad. Fue sino hasta Antioquía que no solo se sostuvo este cambio de mentalidad, sino que hubo un enfoque hacia los gentiles. Y gracias a eso nosotros hoy podemos recibir al Espíritu Santo y tener esa vida sobrenatural que Dios quiere, gracias a que habían en ese lugar profetas y maestros. Es por eso la importancia de lo profético, porque trae cambio, trae reforma. Si usted necesita una reforma en su familia, una reforma en su vida, una reforma en su iglesia, una reforma en su nación, entonces usted se debe activar proféticamente. Algo más que trae y que nos muestra la importancia de los profetas es lo que ocurrió en el libro Segunda de Crónicas 20:20. Dice: cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuál es el contexto en que el rey Josafat dice esto? Ellos se iban a enfrentar al pueblo de Moab y de Amón, pueblos grandes, un pueblo multitudinario que estaba acostumbrado a la guerra. Y la tribu de Judá se posicionaba para enfrentarse a estos pueblos. En medio de esto, un varón llamado Jaasiel comienza a profetizar la estrategia para la victoria, y el pueblo se postra delante de la presencia de Dios y comienza a alabar, celebrando que Dios había dado una directriz profética.
Aún no celebraban haber exterminado al otro pueblo, aún no celebraban la victoria de la guerra. Lo que ellos estaban celebrando era la directriz profética, porque sabían y tenían una confianza absoluta que si Dios daba una directriz a través de un profeta, la victoria estaba asegurada. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Qué podemos observar acá? Que Josafat dice: creed en Dios y estaréis seguros. Otras versiones dice: y tendréis vida. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Esta declaración es tremendamente profunda y nos da a entender cómo Dios esconde la vida y la seguridad en sus manos, pero la prosperidad de algo lo esconde en el mover profético. Es por eso que si nosotros reconocemos la voz profética de Dios, no solo tendremos un posicionamiento, sino prosperidad en ese posicionamiento. Y se lo voy a explicar. Dios le puede dar una familia, pero el oír a Dios por medio del mover profético le va a dar una familia próspera. Usted puede tener una iglesia, pero que no sea una iglesia que prospere en su propósito. Usted puede tener un matrimonio, pero que no sea un matrimonio próspero. Usted puede tener hijos, pero que la relación con sus hijos no sea próspera. Usted puede tener a un Dios y alabarle, pero que su relación con Dios no prospere y no profundice. Por medio de oír la voz profética de Dios, nosotros podemos profundizar, no solo en tener un posicionamiento, sino que ese posicionamiento sea próspero. Es por eso que debemos saber oír a Dios en los sueños, en las visiones, en las profecías, por medio de un predicador, por medio de un niño, por medio de un profeta, por medio de un hombre de Dios, por medio de un familiar. Muchas veces Dios incluso nos va a hablar por medio de un letrero, de una publicidad, de una persona inconversa que nos va a dar el consejo que nuestra vida precisa. Pero si nosotros ignoramos a Dios a través de su palabra, a través de su lenguaje sobrenatural, muchas áreas de nuestra vida no van a prosperar. Mucha gente dice: Dios me tiene que hablar a mí directamente, y si Dios no me habla directamente, entonces yo no lo tomo. Y esa es una señal de altivez o orgullo, porque al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, te das cuenta tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto, que Dios habla a través de personas, de su creación, que Dios habla a través de ángeles. Dios puede hablar, y Dios siempre ha hablado de muchas maneras. Ese diseño es el diseño de Dios y no lo podemos cambiar nosotros con una idea que pensemos que es más alta. Eso es solo señal de altivez. Así que tú debes saber reconocer la voz de Dios a través de otros. También podemos entender lo importante de lo profético para poder llevar el mensaje de Dios para otros. Dice la palabra en 1 Corintios 14:24, que si entra algún incrédulo o un indocto en medio de la iglesia, dice que por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón sale a la luz, y él, postrado sobre su rostro, adorará a Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra ahí? Dice que debemos profetizar. Profetizarle a la gente que entra a la iglesia, no solo un líder, no solo un pastor. El apóstol Pablo nos dice: es juzgado y es convencido por los líderes, por los pastores, por los profetas de la iglesia. Dice por todos. Él dice: yo quisiera que todos profetizaran, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. ¿Para qué? Para que el inconverso que entre o el indocto que entre en medio de la iglesia sea convencido por todos. Y esa persona va a decir: realmente hay un Dios, realmente Él conoce lo oculto de mi corazón, y realmente ese Dios habita en medio de este grupo de personas. Por lo tanto, lo profético debe ser para toda la iglesia, para los niños, para los adultos, para los jóvenes, para los ancianos, no solo para los líderes de la iglesia. Y así tendremos una poderosa arma de evangelización. ¿Y qué pasa, Patricio, si yo rechazo lo profético en la iglesia? ¿Qué pasa si yo rechazo lo profético en mi vida?
ocurrirá lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel, que lo podemos leer en Mateo 23:37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. También de la misma forma lo profético nos da una perspectiva única de nuestro Dios. ¿Y a qué me refiero con una perspectiva única? ¿Y por qué esto es tan importante en nuestra relación y en nuestra intimidad con Dios? Esto es muy sencillo y lo voy a explicar con algunos de estos ejemplos. En el caso de David, él creció en una época de gran guerra. El pueblo de Israel se asentó alrededor de naciones experimentadas en la guerra. Sin embargo, ellos fueron un pueblo esclavo, donde nunca ellos pudieron desarrollar estrategias militares ni desarrollar las ciencias de la guerra, al contrario del pueblo de Egipto que los tenía sometidos. De esta manera, un pueblo de esclavos y de gente que posteriormente se dedicó a la agricultura y a la ganadería se asentó alrededor de naciones muy violentas acostumbradas a constantes guerras. En medio de esta nación de constante guerra, la revelación más fuerte que existía de Dios y totalmente necesaria era Jehová de los ejércitos. La necesidad hacía que el pueblo fuera y clamara a Dios por protección, protección de sus hijos, protección de su familia. Y esto claramente tiene mucho sentido. En la Israel de esa época, hablamos de la época de David, aproximadamente en el 1000 a.C., podías edificar una familia, tener tierras, administrar tu economía de una manera muy prudente, muy sabia. Sin embargo, si otro pueblo venía y te atacaba, podías perder tu familia, podías, lo que te demoró años en construir, perderlo rápidamente. Por lo tanto, era obvio que el pueblo clamara a Dios y que dijera: tú eres Jehová de los ejércitos, nuestro protector. Aún siendo un gran guerrero y entendiendo profundamente esta revelación de guerra, David incursionó en áreas de Dios que hasta el entonces nadie había incursionado. Y esto lo vemos claramente en el Salmo 23, cuando él dice: Jehová, tú eres mi pastor. No solo pastorea y me protege físicamente, tú pastoreas mi alma. Tú me guías, tú me cuidas, así como un pastor cuida a una ovejita. Así eres tú, Jehová, así sientes tú. Y esa visión de Dios nunca antes había sido explorada, o al menos no la vemos explícita en las Escrituras. Sin embargo, David comenzó a explorar áreas de Dios, de la dulzura, de la ternura y del amor de Dios, sin dejar de lado la revelación de la guerra. Esto nos da a entender que esta capacidad profética que tenía David, la cual es innegable y se puede apreciar en los salmos proféticos que él escribió y en el estilo de vida que sale relatado en las escrituras que él tenía, nos hablan de un hombre que conoció un área de Dios que otros no habían conocido. Tenemos un Dios infinito y Él no se contradice, no se confunda, pero sí Él tiene áreas que quiere que conozcamos, y esto lo podemos hacer proféticamente. También podemos leer en la palabra del Señor cómo Dios le habla a Samuel y le dice que Dios ama más la obediencia que los muchos sacrificios. Y esto puede sonar muy contrario a lo que experimentaban otros dioses de la época, que querían sacrificios constantes, que querían y que exigían a sus súbditos ayudas, sacrificios y el mantenimiento de un sistema religioso. Pero podemos ver claramente cómo el Dios de las Escrituras dice que Él lo que más anhela de una persona es la obediencia, más allá de los sacrificios. Y esto debe ser entendido claramente. Esto no quiere decir que muchas veces el obedecer nos lleve a un nivel de sacrificio. Pero lo que está diciendo acá claramente es que el obedecer genera algo en el corazón de Dios
que toca el corazón de Dios para nosotros poder tener su favor. Una cosa la tenemos todos, y es que Dios nos ama con un amor que no podemos explorar, que es tan grande, que es tan ancho, que es tan inmenso. Las dimensiones del amor de Dios son tan grandes, pero sin embargo no todos tienen su favor. Por medio de lo profético conocemos áreas de Dios que nuestra generación no conoce, cosas que podemos experimentar de Dios o conocer que nuestros vecinos, que nuestra iglesia, que nuestras comunidades aún no han explorado. Y esto lo pudo ver claramente el profeta Isaías, cuando él ve un pueblo que cumplía con rituales de sacrificios, que cumplía con las fiestas, que cumplía con los sábados, que cumplía con las órdenes de Dios, pero en su corazón no había compasión por las personas. Y esto lo vemos claramente en Isaías 1, cuando comienza el libro de Isaías y él le expone al pueblo y dice que Dios ya está cansado de sus ofrendas, está hastiado de eso, porque no tienen un corazón de compasión y de amor por su prójimo. Y es esto lo que se llama la revelación. Y lo profético siempre trae revelación. Podemos ver esto también en la vida de Pedro, en Hechos 10. Cuando un varón romano, un centurión, que fue parte del ejército que sometió al pueblo de Israel, y a los cuales los judíos sentían, obviamente, al estar esclavizados a este pueblo, un rechazo a los romanos. Pero Dios ve el corazón de un hombre, el corazón de Cornelio. Y Dios, al ver a este hombre, al ver sus limosnas, al ver sus oraciones, al ver ese clamor en el corazón del hombre, Dios se determina a una cosa: voy a enviar a un hombre lleno del Espíritu Santo a que active no solo a Cornelio, sino a sus amigos. Y esto no fue un plan del apóstol Pedro, no fue un plan quizá o algo que esperara Cornelio, fue un plan que nació en el corazón de Dios. Y por medio de lo profético, Pablo sube a una casa, sube a la azotea a orar. Y cuando él está orando ve una visión sobrenatural, de la cual Pedro concluye que no llame a ningún hombre inmundo. Inmediatamente llegan personas enviadas por Cornelio a buscar a Pedro, y Pedro va a su casa. Pese a que él encontraba que no era grato visitar la casa de un hombre pagano, y menos de un hombre romano, pero cuando Pedro comienza a predicar, el Espíritu Santo cae sobre Cornelio, su familia y sus amigos que estaban presentes en ese lugar. Si no es por esta experiencia sobrenatural de Pedro, él no hubiera concebido nunca en su mente el llevar el Evangelio y el que el Espíritu Santo se desatase sobre los gentiles. ¿Qué podemos concluir de estos ejemplos? Tanto en David, cuando él decía: Jehová es mi pastor, él guarda mi alma, él me pastorea, me hace comer un pasto, me lleva a aguas, hace de reposar mi alma, él me va a proteger, él me va a cuidar, no solo de mis enemigos, va a cuidar mi corazón, mis emociones, mis sentimientos. Cuando vemos al profeta Samuel, que Dios le revela algo muy parecido a Isaías, que Dios no es como los otros dioses, como la gente pensaba, que por un sacrificio, que por una ofrenda, que por su corazón va a ser tocado. Es cierto que debemos hacer eso, pero lo que a Dios más le importa es cómo tratamos a la gente que está a nuestro alrededor. Y esa revelación que tuvieron estos hombres, como Isaías, como Samuel, era extraordinaria. A nuestro Dios le interesa cómo tratamos a nuestros vecinos, sin dejar de lado todas nuestras responsabilidades y servicio en la iglesia. Pero si tenemos servicio en nuestra iglesia y tratamos mal a nuestros empleados, a nuestros jefes, a nuestra familia, si la menospreciamos,
Dios se va a hastiar de nosotros. Y también esta revelación de Pedro, él fue criado en una cultura judía, donde era la nación y el pueblo escogido para que sobre esa nación reinara el Mesías, para que sobre esa nación estuviera la mano de Dios. Pero de pronto Dios saca un velo de su vida y proféticamente le revela que Dios va a purificar no solo al pueblo judío, no solo al pueblo de Israel. Dios quiere purificar a todo hombre, incluso a los más impuros. Estas experiencias proféticas que tenía David cuando fluía proféticamente en la alabanza, que tuvo el profeta Isaías cuando escuchó la voz de Dios, tanto así como el profeta Samuel, o que tuvo Pedro con esa visión, los llevaron a explorar una visión de Dios, una forma en que Dios actúa, que sus amigos, que sus vecinos no tenían. Lo profético te va a llevar a explorar áreas de Dios que quizá nunca nadie te predicó, están en la Escritura. Creemos que esa es nuestra base de enseñanza. No negamos la Escritura, pero esas experiencias proféticas van a hacerte profundizar áreas de la Escritura que antes también tú pasabas por alto o leías y no profundizabas en ella. Y esto se llama revelación. El Espíritu Santo quiere desatar en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, revelación. Porque el reino de Dios, porque la presencia de Dios no se experimenta solo con el conocimiento mental, sino con el corazón. Hay cosas que sabemos que están malas con nuestra mente, pero no con nuestro corazón, porque las anhelamos. Es solamente cuando la mente y el corazón se alinean en la voluntad de Dios que la autoridad y el poder fluirán a través de tu vida. Y para eso es necesario una activación profética y para poder ver a Dios desde una perspectiva única, más cercana, más profunda. Yo tengo la certeza absoluta que al terminar esta escuela, tu visión de Dios se va a ampliar y muchas cosas que pensabas que eran la voluntad de Dios para tu vida, te vas a dar cuenta que son cosas pequeñas, terrenales y caídas. También quiero hablarles hoy sobre algo muy importante. Cómo operar lo profético en la iglesia. Y para esto les recomiendo leer 1 Corintios 12, 13 y 14. En 1 Corintios 12, Pablo nos presenta no solo los dones del Espíritu, nos muestra y nos habla de que también hay ministerios dados por el Señor, refiriéndose a Jesucristo, y que también hay operaciones dadas por el Padre. Luego dice la palabra que debemos buscar los dones mejores. Ahora nos muestra en el capítulo 13 un camino más excelente y nos dice que si tenemos estos dones sobrenaturales, que si tenemos toda la ciencia, toda la profecía, mas no tenemos amor por las personas a las cuales les ministramos esto, al final lo único que producimos es un sonido molesto para el cielo. Quizá podemos sorprender a la gente, impactar a la gente, es más, quedar escritos en los libros de historias del cristianismo como alguien importante, pero nunca seremos alguien importante para el cielo. Y nosotros no trabajamos para una perspectiva humana, porque esta puede ser fácilmente caída. Nosotros trabajamos para alguien, para el Señor. Cuando servimos en la iglesia, no servimos al ojo humano. No buscamos el reconocimiento ni de líderes ni de personas, y si lo recibimos y sabemos que viene de parte de Dios, lo tomamos con humildad. Pero nosotros trabajamos para una obra eterna y celestial. En el capítulo 14 le dice: entonces, hermanos, procuren los dones espirituales, sigan el amor, pero por sobre todo profeticen. Avanzando en el capítulo se nos enseña lo siguiente. Dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, dice Pablo, pero más que profetizarais, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Es importante el hablar en lenguas para edificar.
En Judas dice, hermanos, edifiquen su santísima fe orando en el Espíritu. Y en 1 Corintios 14 nos dice que cuando oramos en lengua y no entendemos lo que oramos, edificamos nuestro espíritu. Pero dice, oraré en lenguas, oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Por lo tanto, debemos trabajar en ambas dimensiones. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pero más adelante, al avanzar en el capítulo 14, nos dice algo clave. No solo que el don de profecía es el más importante, se nos dice que por medio del don de profecía, y como ya lo dije anteriormente, podemos tocar y evangelizar a gente incrédula e indocta. ¿Qué es un incrédulo? Alguien que no cree. ¿Qué es un indocto? Alguien que cree pero cree mal. Por lo tanto necesita enseñanza y doctrina. Y a ambos grupos de personas la palabra del Señor no nos llama a discutir, no nos llama a usar argumentos lógicos, nos llama a ir como Pablo fue a Corintios, no con multitud de palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Y es ese poder sobrenatural el que va a romper las estructuras mentales de años de gente incrédula, atea o que se burla de Dios. Cuando la palabra profética llega y va a llegar a través de tu vida a ellos, sus vidas van a ser transformadas. Y esta es la gran obra y el gran desatar y el poder de la palabra profética. Y esta palabra tiene un objetivo: edificar al cuerpo. Edificar al cuerpo. Dice que la palabra que el hablar en lengua se edifica nuestra propia vida, pero el profetizar edifica a otros. Por eso tiene prioridad en la iglesia que se le dé espacio a la profecía por sobre el hablar en lenguas. Y no es que hay que negar el don de lenguas, al contrario, eso sería muy necio. Pablo mismo dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero cuando voy a hablar a un grupo de personas, doy una palabra con el entendimiento, con profecía. En la palabra del Señor nos dice algo muy importante en 1 Corintios 14, 26. Dice: hermanos, cuando os reunís, hay entre vosotros salmo, doctrina, revelación y lengua con interpretación. La lengua con interpretación. En la lengua yo hablo un idioma inentendible, puede ser una lengua humana o angélica, como habla la palabra del Señor, que hay distintos tipos de lenguas. Puede ser humana, de alguna nación que yo no conozco y no tengo una forma racional de hablar esa lengua, pero el Espíritu me da aquel idioma de manera sobrenatural. O también puedo hablar una lengua angélica, una lengua que se habla en el mundo espiritual, en la dimensión de los ángeles. Amén. Dice que si yo hablo en lengua debe haber interpretación para que el resto de la iglesia sea edificada, ¿correcto? Pero la palabra dice que la lengua con interpretación es igual a la profecía, que ambas son símiles porque se transmite un mensaje que es la voluntad de Dios al cuerpo. Entonces debemos entender algo. Nuestra reunión debe tener salmo, que significa alabanza, doctrina, que son las enseñanzas básicas. Podemos verlas ellas en el libro de Mateo, donde el Señor establece las enseñanzas del reino. También dice que debe haber revelación y debe haber profecía. Si nos damos cuenta de este mover, actualmente en la iglesia predominan en nuestras reuniones la alabanza y la enseñanza, y hemos dejado de lado la profecía y hemos dejado de lado la revelación. Y quiero explicar respecto a la revelación, porque esto genera mucha confusión. Cuando alguien dice: yo tuve una experiencia sobrenatural o una revelación del cielo, esa revelación va a recalcar algo que ya está en la Escritura. Me explico. ¿Puede alguien tener una experiencia sobrenatural donde vea lo que ocurre cuando oramos y cómo el cielo y los ángeles y Dios se mueven a favor de nuestras oraciones? Puede que esa experiencia no esté explícitamente descrita en las Escrituras, pero sí
esa experiencia, esa revelación, nos hace tomarle importancia a lo que ya está escrito en las Escrituras. Es por esto que la revelación lo que hace es ensalzar áreas que nosotros a veces ignoramos. Sabemos que la Biblia es un libro con muchos códigos, con demasiada sabiduría, que no creo que nos alcance la vida para lograr entender toda la complejidad y la profundidad de algunos de los códigos que están en la palabra. Pero el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos según nuestro propósito en ciertas áreas. Obviamente un evangelista, alguien que tiene pasión por los perdidos, el Espíritu le va a llevar revelación y entendimiento sobre las áreas que tienen que ver con su propósito. Y así el cuerpo va a comenzar a funcionar. Necesitamos lo profético para la alabanza, necesitamos lo profético para la revelación y obviamente para la profecía. La iglesia no puede estar incompleta, nuestras reuniones no pueden estar incompletas. El propósito de Dios y lo que dice la palabra acá, Pablo le estaba escribiendo y lo recalca claramente en 1 Corintios 3, dice, ustedes, hermanos de Corinto, son niños espirituales, porque hay división entre vosotros. Sin embargo, a los mismos niños espirituales les da una misión. Les dice, muévanse en lo profético. Muchas iglesias caen en el error de decir, vamos a hacer madurar a la iglesia que llegue a un nivel de autoridad y a una cierta medida para ahí que operen en los dones espirituales una vez más maduros. Y esto puede sonar muy lógico y muy racional, pero no vemos esto en la Escritura. Vemos cómo el Señor llama a sus discípulos y le da autoridad para echar fuera demonios y los envía a unas ciudades a liberar y a predicar el Evangelio. Y ahí va, ¿quién iba en ese grupo de personas? El Judas que lo iba a traicionar, el Pedro que lo iba a negar, el Pedro que iba a actuar hipócritamente cuando Pablo lo reprende, porque actuaba de una manera cuando habían judíos presentes y cuando no habían judíos presentes actuaba de otra manera. En ese grupo estaba Tomás, quien tuvo incredulidad incluso de ver al Cristo resucitado. En ese grupo también estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, quienes luchaban por querer una posición más alta y por sentarse en el reino, a la diestra y a la izquierda del Señor, a un lado y a otro. En ese grupo de gente común y corriente, con los mismos sentimientos y con la misma inmadurez que cualquiera de nosotros puede tener, sobre ellos el Señor les entregó autoridad. Dios no busca gente perfecta para entregar su autoridad. Y en nuestra mente, eso no cae en una mente humana. Que sobre los corintios, la primera vez que Pablo fue a ellos, le haya impartido, haya activado y haya pedido a Dios que se activaran en dones espirituales en una iglesia que el mismo Pablo reconoce después en su carta que eran niños espirituales y que cuando él estuvo presente con ellos no les pudo dar alimento sólido sino leche espiritual. Los dones son parte de esa leche espiritual, de esos inicios, porque los dones son dados para que el cuerpo se edifique, no para un cuerpo ya edificado. Si queremos que la iglesia llegue a una madurez, necesitamos la operación de los dones, necesitamos la activación sobrenatural de los dones. Y entre estos dones, como dice Pablo, es fundamental una activación profética. Si creemos que en 1 Corintios la escribió Pablo bajo su propia inspiración, está bien, podemos rechazar esto. Pero si creemos que el Espíritu Santo lo inspiró, entonces llegamos a una conclusión. El deseo del Espíritu Santo no es que algunos cristianos profeticen. Dice la palabra, yo anhelo que todos profeticen. En Santiago 3, la palabra es clara y dice, hermanos, no se hagan muchos de vosotros maestros para que no entréis en mayor condenación. ¿Qué dice la palabra ahí? Que no debemos todos buscar enseñar doctrinalmente, eso es dado por el Espíritu a algunos hombres. Y no quiere decir que hayan pocos maestros o que no hayan muchos maestros, como dice la palabra, a que haya poca enseñanza.
puede haber una cantidad sustancial y sana de enseñanza con una cantidad objetiva de maestros, o pequeña o reducida. Sin embargo, respecto al profetizar, la misma palabra y el mismo Espíritu nos dice: yo quiero que todos profeticen, quiero que todos hablen en lenguas, pero más aún que profeticen, dice 1 Corintios 14. Y esto es lo que queremos desatar hoy y en esta escuela. Y esta es la introducción a lo profético. Hay mucho más que podemos decir de lo profético, no solo en esta clase, sino en esta escuela. Hay infinidad más que decir, como bien les decía al principio de este video. Y es, según mi cálculo, lo cual puede ser obviamente discutido, cerca del 80% de las escrituras fue escrita por profetas. Y el 100% de la escritura, y en esto tengo seguridad, fue escrito bajo una inspiración sobrenatural profética sobre las personas que estaban escribiendo la palabra. Si la palabra fue escrito bajo este mover profético, si el mover profético de sueños, visiones y profecía está en el libro de Génesis, donde podemos ver a un José soñando, donde podemos ver a un Israel, a ese patriarca de la nación, profetizándole a sus hijos lo que ocurriría en los días postreros. Si vemos ese mover sobrenatural y lo recorremos por Éxodo y avanzamos por la historia de los jueces, de los reyes, de la época de cautividad, incluso en cautividad había un mover profético con los profetas como Ezequiel, Jeremías, Daniel. Luego en la época de Jesús, un mover profético con Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, los discípulos. En el libro de los Hechos, un mover sobrenatural, y así hasta llegar a Apocalipsis. El mover profético está en toda la Biblia. La pregunta es, ¿está disponible para hoy? ¿Tú crees y tienes fe de que Dios puede activar tu familia, tus hijos y tu vida de una manera sobrenatural? Y es por eso que ahora quiero orar por usted. Quiero desatar sobre su vida, así como Pablo dice, que quisiera estar presente para impartir dones espirituales. Quiero que hoy se desate sobre tu vida un mover de sueños, de visiones, de profecía, de revelación sobrenatural, de esa experiencia que tuvo Pedro, un éxtasis, de esa experiencia que tuvo el apóstol Juan en Patmos, cuando él decía, estando yo en el Espíritu, escuché una voz. Esa es la voluntad de Dios. Lo que está en la Escritura no es solo para saber que esta fue una hermosa historia de lo que Dios hizo. El mismo Dios que estuvo con los apóstoles está contigo. El mismo Dios que estuvo con los profetas está con tus hijos. El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel en el viejo pacto con señales maravillas en este nuevo pacto quiere llevar tu economía, tu familia, tu pureza, tu mente, tu corazón, las relaciones con tus amigos a otro nivel. Y para concluir, me gustaría que nos acompañara en esta oración. Una oración, como dice la palabra en 1 Corintios 12:31, que debemos procurar los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? Aquellos que son útiles para la edificación de otras vidas. Como dice la palabra en 1 Corintios, en la misma 1 Corintios 14:5, dice que el que profetiza es mayor al que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica a otros. Y vamos a pedir para que esos dones proféticos, también el don de lenguas, se activen en tu vida en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está viendo esta escuela, por cada persona que está participando o que está oyendo el sonido de mi voz hasta donde ésta alcance. Yo te pido, Señor, que haya un impacto espiritual en cada corazón y cada mente, y que haya una hambre y una necesidad por lo sobrenatural, porque tú, Señor, no solo tienes poder, dice la palabra que tú eres el poder de Dios, que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Señor, yo te pido
que tu poder se desate en cada casa, que haya un mover de sueños, de profecía, de visiones sobrenaturales, que tu palabra alcance los corazones. Señor, habla a tu iglesia, desata un mover sobrenatural sobre cada uno de los que están haciendo esta escuela o viendo este video. Señor, que haya una activación en sus corazones. Y que no seamos los mismos. Y que después de esta escuela podamos entender tu amor, tu poder, tu santidad, tu verdad, Señor. Y que podamos ser una iglesia como lo era la iglesia de los Hechos, Señor. Y aún mayor, una iglesia profética. Una iglesia llena de poder y de amor. Señor, que sus vidas terrenales importaban tan poco. Porque ellos ya estaban experimentando una vida celestial en la tierra. Señor, activa en esta escuela. Yo te pido, Señor, tu poder sobrenatural sobre cada oyente, en el nombre de Jesús, que haya un rompimiento de toda falsa voz, de toda falsa doctrina, de toda religiosidad que impide escuchar tu voz, de todo espíritu jezabélico de falsa profecía. En el nombre de Jesús, Señor, que se desate un río profético en cada hogar, así como están las Escrituras, que sean nuestras vidas. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.